En este video vamos a estudiar un procedimiento para construir bases ortonormales. Recordemos que lo que nos gusta de las bases ortonormales, o lo que vimos que para lo cual son útiles las bases ortonormales, es porque cuando queremos encontrar las coordenadas de un vector en una base ortonormal, no tenemos que plantear la combinación lineal y resolver un sistema de ecuaciones para encontrar esas coordenadas, sino que basta con calcular algunos productos punto. Este procedimiento, pues ustedes pueden encontrar otros videos acerca de él, pueden encontrarlo en los libros. La idea del video, más que todo, es que veamos de dónde sale y cómo con lo que trabajamos en R2 y en R3 que podemos pintar, vamos a generalizar el procedimiento a espacios de mayor dimensión. De todas maneras es un procedimiento que puede ser muy mecánico y podemos pues usar herramientas de cómputo para hacerlo. Bueno, en el primer caso, pensemos en que ya tenemos, en que tenemos una base que ya es ortogonal. Entonces, si ya tenemos una base ortogonal, ¿qué nos faltaría para que esa base sea ortonormal? Entonces, recordemos que para que sea ortonormal, todos los vectores tienen que ser ortogonales entre sí y de norma 1. Pero ya tenemos que los vectores son ortogonales entre sí porque la base ya dijimos que era ortogonal. Entonces, para que todos los vectores sean de norma 1, pues lo único que tenemos que hacer es normalizarlos. Recordemos que siempre que yo tengo un vector, yo puedo encontrar otro vector en la misma dirección, pero que tenga norma 1. Pues ese es el proceso de normalización. Vamos a ver entonces un ejemplo. Estos vectores 3, 4, menos 4, 3 son una base ortogonal de R2. ¿Por qué? Pues veamos que ellos son ortogonales. Si calculamos el producto punto, 3 por menos 4 es menos 12, más 4 por 3 es 12, menos 12 más 12 es 0. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos vectores ortogonales. Si son ortogonales, son linealmente independientes. Entonces tenemos dos vectores en R2 que son linealmente independientes. Como la dimensión del espacio es 2, pues basta con que yo tenga dos vectores linealmente independientes para asegurar que esos vectores son una base. En nuestro caso, además, una base ortogonal. Bien, entonces nos faltaría ver cuál es la norma de esos vectores. Entonces miremos si esos vectores tienen norma 1. Tratemos de calcular la norma de uno de ellos. Voy a usar aquí este GeoGebra. Entonces pensemos, si yo voy a calcular, digamos, la norma del vector 3, 4. Entonces la norma de 3, 4, recordemos que la norma yo la calculo como la raíz cuadrada del producto punto de un vector por el mismo. Entonces esto será la raíz cuadrada de cada una, el producto punto de un vector por el mismo es la suma de cada una de las coordenadas al cuadrado. Eso, pues también ya lo sabemos hacer. Entonces esto sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿cierto? Entonces la norma de este vector pues sería simplemente la raíz de 9 más 16. Entonces la raíz de 9 más 16. 9 más 16 es 25, por lo tanto la norma de ese vector es 5. Bien, entonces pues ese vector indudablemente no tiene norma 1, tiene norma 5. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar un vector en la misma dirección de él pero que tenga norma 1? Entonces la idea es, bueno, lo que vamos a hacer es dividir por la norma, que es lo mismo que multiplicar el vector por el inverso de la norma, es decir, pues hacemos el vector 3, 4, ¿sí? Y aquí en el denominador pusimos la norma, pero recordemos que, pues, ¿qué es lo que significa dividir un vector por un número? Que sería lo que está aquí escrito, pues es tomar el vector y hacer el producto por escalar con el inverso de ese número. Entonces el vector en la misma dirección de 3, 4 que tiene norma 1 es el vector 3 quintos, 4 quintos. El vector menos 4, 3. Entonces, ¿cuál es la norma del vector menos 4, 3? Bueno, pues no es difícil de calcular, pero pues miremos otra manera de hacerlo. Pensemos, por ejemplo, acá también en GeoGebra podemos abrir otra opción que es la de una hoja de cálculo.
Bien, entonces en una hoja de cálculo pues podemos, simplemente pongamos las coordenadas del vector, por hacerlo de otra manera, menos 4, y aquí pongamos el 3. ¿Y cuál será la norma de ese vector? Pues es la raíz cuadrada, entonces hagámoslo. La raíz cuadrada la escribimos así, de, y entre paréntesis, ¿qué vamos a poner? Pues cada una de las coordenadas del vector al cuadrado. Entonces una coordenada está en la casilla A1, entonces escribimos A1 al cuadrado, más la otra está en B1 al cuadrado. Y la norma de ese vector es 5. Y pues si nos damos cuenta, menos 4 al cuadrado también es 16, como en este caso, más 3 al cuadrado también es 9, entonces pues tenemos simplemente otra vez, esa norma es la raíz de 25, o sea 5. Entonces para normalizar el vector menos 4, 3, pues simplemente lo que hacemos es dividir cada una de sus coordenadas por 5. ¿Qué tenemos ahora? Estos dos vectores tienen norma 1 y como estaban en la misma dirección de estos dos, pues ya son ortogonales, entonces esos dos vectores forman una base ortonormal del espacio R2. Entonces recordemos, cuando ya tenemos una base ortogonal, o sea, si ya tenemos que todos los vectores son ortogonales, para obtener la base ortonormal, lo único que tenemos que hacer es normalizar los vectores. Veamos ahora otro caso que se llama el proceso de Gram-Schmidt. Lo que vamos a hacer es que tenemos cualquier base de un espacio y vamos a construir a partir de esa base otra base de estos Ws, que esa base sí va a ser ortonormal. Entonces la vamos a construir a partir de la que ya nos dan. Entonces dada una base podemos construir una ortonormal. Lo que vamos a hacer es primero primero vamos a conseguir vectores que sean ortogonales entre sí y luego ya sabemos que podemos normalizarlos. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de Gram-Schmidt? Como ya les había dicho, dada una base arbitraria del espacio, a partir de ella construimos una base ortonormal. Bien, entonces tenemos la base S. Lo que vamos a hacer primero, como ya les decía, es construir una base que sea ortogonal, es decir, vamos a conseguir a partir de estos vectores U's algunos vectores B's, pero que sean ortogonales entre sí y luego pues los normalizamos. Entonces lo que vamos a hacer es, el primer vector que vamos a considerar, B1, pues lo que vamos a hacer es tomar el primer vector que nos dan en S, es decir, va a ser B1 y lo hacemos igual a U1. Ahora vamos a construir un vector que sea ortogonal a este y lo vamos a construir usando este vector U2. Entonces, pues, ¿cómo hacemos para, teniendo un vector, conseguir otro que sea ortogonal a él? Veamos cómo es esta situación en R2. Si tenemos nuestro vector B1, este vector por ejemplo, pues el vector U2 podemos pensarlo en cualquier dirección, pero no en la dirección de B1, porque recordemos que B1 es igual a U1, U2 es el segundo vector de la base, y si son una base son linealmente independientes, por lo tanto U2 y B1 no pueden estar en la misma dirección, porque si no serían múltiplos y serían dependientes. Bien, entonces en este caso, ¿de dónde sacamos algo que sea ortogonal a B1? Bueno, pues pensemos en la proyección de U2 sobre B1. La proyección de U2 sobre B1 es este vector que está aquí en azul. Entonces es el vector que conseguimos proyectando U2 de manera perpendicular ortogonal sobre B1. Y entonces, ¿cuál es el vector que nos sirve? De todo esto que tenemos aquí pintado, pues nos serviría un vector que va de la punta de este vector proyección a U2. Esa es la diferencia, ¿cierto? Eso es U2 menos B1. Entonces, al anclarlo, lo que vamos a obtener es este vector en rojo, y ese vector rojo es ortogonal a B1, y como ya sabíamos, ese vector es la diferencia U2 menos la proyección de U2 sobre B1. Y ese, como es ortogonal a B1, es el que vamos a usar
para nuestro segundo vector de la base nueva, es decir, lo vamos a llamar B2. Entonces tomamos el siguiente vector, U2, lo proyectamos sobre el anterior y hacemos la diferencia. Entonces a U2 le restamos su proyección sobre el anterior y así conseguimos el siguiente vector. Bien, entonces, ¿cómo es ese vector B2? Pues recordemos cómo es la proyección. B2, entonces dijimos que es U2 menos su proyección sobre B1, es decir, será U2, y recordemos que la proyección de U2 sobre B1 es tomar el producto punto, U2B1, lo dividimos por la norma al cuadrado de B1, y eso va en la dirección de B1, porque es la proyección sobre B1. Ahora vamos a necesitar un vector B3 que sea ortogonal a B1 y a B2. Entonces lo que vamos a hacer es más o menos lo que hicimos ahorita, pero ya no podemos proyectar sobre un solo vector, sino vamos a proyectar sobre el espacio generado por B1 y B2. Bien, entonces ahora tenemos tres vectores, ya no podemos pensar en tres vectores ortogonales en el espacio R2, ¿cierto? O sea, no hay tres vectores linealmente independientes en R2, entonces ahora vamos a pensarlo en R3. Supongamos que este P es el espacio generado por B1 y por B2. Bien, entonces consideremos el siguiente vector de la base que ya conocemos, el vector U3. Entonces, ¿qué sabemos del vector U3? Pues puede estar en cualquier dirección, pero como ese vector es vector de una base, pues ese vector no va a estar en el espacio generado por B1 y B2, por eso lo podemos pintar aquí por fuera. Y lo volvemos a proyectarlo ya no sobre alguno de los vectores, sino sobre el espacio que ellos generan. Bien, entonces la proyección será este vector por acá que pintamos, la proyección de U3 sobre P, pero ¿cuál será el vector que nos sirve? ¿Cuál será el vector que es ortogonal a B1 y ortogonal a B2? Pues será el vector que va aquí, este vector, bueno, que es lo que va en punteado, ¿cierto? Desde la proyección hasta U3, y eso sabemos que es la diferencia. Entonces, ese vector B3 será U3 quitándole la proyección de U3 sobre los anteriores, o sea, sobre B1 y B2. Vamos a hacer el cálculo, entonces B3 es U3 menos esta proyección, y eso es igual a U3, y esa proyección de U3 sobre P, ¿qué es? Pues como P está generado por B1 y B2, esa proyección va a ser la proyección de U3 sobre B1 más la proyección de U3 sobre B2. Y entonces en total, ¿qué es lo que me queda? Me queda el vector U3 menos su proyección sobre los vectores anteriores, su proyección sobre B1 menos su proyección sobre B2. Y así es como vamos a seguir construyendo los vectores, es decir, tomamos el siguiente vector y le vamos restando su proyección sobre los vectores anteriores, pero no sobre los vectores U, sino sobre los nuevos vectores B que hemos ido consiguiendo. En este orden de ideas, B4, ¿quién será? Entonces será U4 menos su proyección sobre los anteriores, o sea, sobre ese espacio Q generado por los anteriores, pero no los U's anteriores, sino los B's que ya hemos ido consiguiendo, que son todos ortogonales entre sí. ¿Y eso qué es? Entonces eso será U4 y esa proyección será la suma de la proyección de U4 sobre cada uno de los vectores B1, B2 y B3. En total me quedará que ese nuevo vector B4 es U4 menos su proyección, o sea la proyección de U4 sobre B1, menos la proyección de U4 sobre B2 y menos la proyección de U4 sobre B3. Y de esta forma, haciendo eso mismo, es decir, voy tomando cada vector nuevo, será el siguiente vector, o sea, sería el vector U, y le voy restando su proyección sobre los vectores anteriores, y de esa forma voy a obtener los n vectores ortogonales que necesito. Entonces, ya teniendo n vectores que son ortogonales entre sí, los normalizamos y así vamos a obtener nuestra base, perdón, y así vamos a obtener, o sea, ya tengo los vectores ortogonales
los puedo volver de norma 1 o más bien puedo construir los vectores unitarios asociados a ellos de norma 1 y voy a tener entonces una base ortonormal. En resumen, el proceso de Gram-Schmidt consiste en que si tenemos una base cualquiera de Rn, digamos formada por los vectores u1, u2 y hasta un, podemos construir primero una base que sea ortogonal, haciendo que tomamos el primer vector igual al de la base que ya conocíamos. Y luego vamos tomando cada uno de los vectores que sigue y le vamos restando su proyección sobre el anterior que hemos encontrado. Entonces, en el caso de U2, de B2 será U2 menos su proyección sobre B1. En el caso de B3 será U3 y le resto la proyección sobre B1 y le resto la proyección sobre B2. Y así hasta que al final voy a tomar este último vector un y le voy a ir restando su proyección sobre B1 y sobre B2, luego le resto su proyección sobre B2 y sobre B3 y así sucesivamente le voy restando todas. Estos vectores que me dan aquí son vectores que son ortogonales entre sí, pero no tengo garantizado que tengan norma 1. Entonces, para conseguir una base ortonormal, lo que hago es normalizar los vectores. Entonces, tomo cada uno de los vectores y hago el producto por escalar de el inverso multiplicativo de la norma por cada uno de los vectores. Entonces así voy a tomar 1 sobre la norma de B1 por B1, 1 sobre la norma de B2 por B2 y así voy obteniendo nuevos vectores y estos nuevos vectores pues como están en la misma dirección de los que ya tenía aquí pues van a ser ortogonales. Pero además, como dividí por su norma, cada uno de ellos tiene norma 1, por lo tanto aquí obtengo una base ortonormal de Rn. Bueno, hasta luego, por favor tengan mucho cuidado, cuídense mucho y espero que hayan aprendido sobre el proceso de Gram-Schmidt en este video.